Ellos son estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico, que al igual que otros estudiantes de su propia universidad, de la Universidad Católica, de la Universidad Peruana de Ciencias y de universitarios de Trujillo, han suscrito declaraciones respaldando a Fernando Cantuarias, uno de los árbitros para quienes se ha ordenado 18 meses de prisión preventiva por la supuesta venta de sus votos a favor de Odebrecht en los procesos de arbitraje con el Estado peruano. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿Cómo te va? gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, uno puede, digamos, entender que venga un abogado, digamos, un familiar y defienda a una persona que está detenida, procesada o acusada de algún delito, pero ¿por qué ustedes han decidido comprarse el pleito de Fernando Cantuarias? ¿Por qué esa convicción sobre su inocencia? Bueno, creo que hablamos en representación, en el caso de la Universidad del Pacífico, de 100 alumnos que firmaron el pronunciamiento. Y es por el pleito que él se ha peleado por la enseñanza del derecho en el país, ¿no? No solo en nuestra universidad, sino en un montón de universidades. Y creo que además es un deber de cualquier alumno y abogado defender el uso correcto del derecho y la aplicación correcta del derecho. Y el caso de Fernando es emblemático al demostrar que se ha hecho exactamente lo contrario. Es un caso muy escandaloso. La mala aplicación del derecho en este caso es... ¿Pero por qué mala aplicación? Es decir, se supone que acá hay colaboraciones eficaces y reportes que van a ser complementados ahora que terminó de cerrarse el acuerdo luego de esta controversia que se ha hecho sobre si se debía pagar o no lo de Chaya. El resultado que va a tener esto que la información va a empezar a fluir a borbotones desde Brasil, y eso va a incluir los reportes sobre los pagos, los procedimientos, los destinos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se habla acá, ¿de qué es? De que ha habido un sistema para manejar los arbitrajes donde el resultado al final era el mismo, es decir, era que Odebrecht lograba ganar todos los arbitrajes y que para eso se utilizaban dos mecanismos: el pago directo de comisiones ilegales, de las cuales hay un reparte, y el supuesto sobrepago, digamos, por el servicio lo que llaman el soborno indirecto, la fiscalía. Claro, es decir, que en realidad no hubo un pago formalmente ilegal, el pago fue formalmente legal, pero que se pagó por encima a cambio del compromiso de que el voto fuera favorable a Odebrecht. Lo que pasa es que creo que lo que está ocurriendo es que se están juntando 26 arbitrajes como si fuese uno solo, ¿no? Y en realidad, si uno se pone a analizar caso por caso, que es como debería ocurrir, sobre todo cuando vas a evaluar una medida extraordinaria como la prisión preventiva, te das cuenta que los casos son muy distintos, ¿no? Y hablando en particular del caso del profesor Cantuarias, lo cierto es que más allá de que se tenga que investigar y que se va a investigar y que van a ir saliendo más pruebas a lo largo de la investigación penal que se haga, la prisión preventiva requiere que se cumplan ciertos requisitos. Que de un análisis del expediente queda claro que no han sido acreditados. La verosimilitud en el derecho y el peligro de fuga. Y lo que decimos que es incorrecto no es la investigación en sí, sino que se viole un principio fundamental como la presunción de inocencia sobre la base de aire, como está ocurriendo aquí. Pero aire, en el caso de los árbitros, o sea, o sea, digamos, ya, yo puedo aceptar que se ha hecho un paquete de todo, ¿no es cierto? Y en eso a mí me dejó la duda el otro día que estuvo acá Enrique Gersi diciendo que se ha tratado a todos por igual. Es decir, tú no puedes tratar por igual a uno donde están diciendo directamente le dieron dinero por debajo de la mesa para que vote, le llevaron un sobre con 30,000, y uno al que están acusando de haber recibido un pago inflado, supuestamente. Supuestamente inflado. O sea, son dos situaciones evidentemente diferentes. O sea, lo cierto es que ambos votaron a favor, pero, o sea, digamos, lo que tienes que acreditar es la comisión de un delito. Ese punto sí o sea, lo que reclamaba Gersi era hacer la diferencia, ¿no es cierto? Claro. Ya, eso me parece razonable, pero... Recordemos que la ley actúa como una garantía. En un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de derecho, la ley es una garantía para las personas, sobre todo para uno de los valores principales, que es su libertad individual. En un Estado de Derecho tenemos la presunción de inocencia, que acompaña al imputado desde que se le empieza a investigar, e incluso desde antes, hasta que hay una sentencia que lo condena culpable. En ningún momento del proceso podemos presumir la culpabilidad de una persona, por más declaración que haya en su contra. Recuerda que hasta el momento tenemos
declaraciones, tenemos colaboraciones eficaces, tenemos testigos protegidos que lo que han hecho es revelar sus versiones. Sin embargo, estas tienen que ser contrastadas. Ahora, ¿quién acusa a Cantuarias? O sea, Bueno, lo que dice el fiscal, el único sustento que tiene es la declaración de un colaborador eficaz. Pero cuando entras a analizar el requerimiento de la fiscalía y luego la resolución del juez, te das cuenta que no hay ninguna otra acreditación. Y vayamos específicamente al caso del soborno indirecto que se habla en el caso del profesor Cantuarias. El soborno indirecto, la fiscalía dice que es porque se cobró un honorario inflado. Pero eso ya ha sido claramente acreditado que es incorrecto por un montón de profesores. ¿por qué? Porque los honorarios corresponden a... Porque, a ver, son dos temas importantes. Primero es diferenciar el tipo de arbitraje, que era este. Este era un arbitraje ad hoc, en el cual, según el artículo 71 de la ley de arbitraje, no era de uso obligatorio la tabla de honorarios de la Cámara de Comercio de Lima. La Cámara de Comercio de Lima es una institución privada totalmente aparte, ¿ok? Entonces, eso no era obligatorio. Pero en el supuesto negado, y vayamos a la tesis de la Fiscalía, que tienes que usar la tabla de la Cámara de Comercio, la tesis es incorrecta también. ¿Por qué? Porque la cuantía era de 30 millones de dólares, 82 millones de soles. Y la Fiscalía utiliza una base de 62, 20 millones menos. Esa base, sobre la cual tienes que multiplicar los porcentajes según la tabla, ya te da una diferencia abismal. Pero no solo eso, sino que por la ley del impuesto a la renta, tú a ese recibo de honorarios que le das al árbitro le tienes que restar el 8% por retención. Eso la Fiscalía no lo resta. Y luego no le resta el 30% del impuesto a la renta. Y además, y esto es lo más escandaloso en mi opinión, es que la Fiscalía, como mezcla todos los casos, asume que acá la empresa pagó el 100% de los honorarios. Pero en este caso las partes dividieron los honorarios mitad-mitad. Ahora, ¿quién nombró como árbitro a Cantuarias? El MTC. O sea, él era un árbitro nombrado por el Ministerio de Transportes. Sí, él era coárbitro por el lado del MTC, había otro árbitro por el lado de la empresa y el presidente. Entre los dos eligen uno, porque ese es el procedimiento, ¿no es Exacto, cierto? O sea, entre cada los una de dos. las partes en conflicto elige un árbitro y entre los dos eligen un tercero, Correcto. Que sería No, el presidente del tribunal. que es el presidente, y ahí se establecen Exacto. los acuerdos y al final, si no hay acuerdo, se somete a votación, ¿no? Correcto. Ujú. Y es el presidente en realidad que tiene el veto en un caso de discrepancia, ¿no? Ni siquiera el profesor Cantuarias hubiese podido... Ahora, ¿y tener de qué eso. se trataba exactamente este caso? A ver, en el fondo lo que era este caso era un caso en el que la empresa solicitaba el pago de valorizaciones por la construcción de la obra. Y el contrato sobre el cual versa el caso, porque todo surge de un contrato, te decía que las valorizaciones iban a ser aprobadas por el ente regulador OCITRAN. ¿Qué hace el tribunal arbitral? Simplemente toma la opinión del regulador de OCITRAN, del Estado, dice, OCITRAN ha dicho que te pago tanto por estas valorizaciones, ok, te pago tanto por estas valorizaciones. O sea, ustedes dicen que no hubo un No hay pago y cómo. que no correspondiera o que fuera irregular. Uno, ¿cómo? O sea, si fuese irregular, habría que cuestionar la opinión del regulador, ¿no? Porque el Es decir, tribunal... quien tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados tendría que ser Ocitran por haber permitido ese tipo de valorizaciones. Lo que pasa es que yo en mi caso no estoy diciendo que haya una irregularidad ahí, pero en cualquier caso lo que hace el tribunal es adoptar la opinión del propio Estado, de Ocitran. Pero además, más allá del fondo en el arbitraje, que deja mucho que decir respecto a la investigación, está también el tema de los honorarios. O sea, por ningún lado hay una irregularidad. Y además, la propia Cámara de Comercio de Lima ha emitido, en el faro de transparencia que tiene la Cámara de Comercio de Lima, ya en otros arbitrajes se ha pronunciado y ha dicho, incluso en mis arbitrajes, donde es de obligatoria aplicación mi tabla, te puedes salir de la tabla si el caso es muy complejo. Y en este caso hubo un laudo parcial, luego un laudo final, hubo 4 ampliaciones de demanda. O sea, el caso fue sumamente complejo, entonces, la Porque verdad, ¿cuál es el honorario que le pagaron a Cantuarias? cada árbitro, porque son 3, se divide entre los 3, facturaron aproximadamente 280.000, de los cuales se retiene el 8% y luego pagan 30%, y ese monto fue pagado 50% por Por la el empresa MTC y 50% por el por Estado. Odebrecht. No es 100% de soborno encubierto de la empresa, porque fue pagado mitad-mitad. En otros casos sí, en otros casos
la empresa paga el 100% de los honorarios. Pero este no ha Pero en sido este el no ha caso. sido así. Ahora, yo no sé si ustedes siguen el programa, espero que así sea, pero yo soy bien talibán en este tema. O sea, yo creo que lo que estamos enfrentando en el Perú es una guerra, y es una guerra contra la corrupción, y que el daño que ha causado la corrupción es tan grande como el que se puede equiparar al terrorismo, al narcotráfico, porque tiene un doble efecto. No es solamente que se ha permitido, a través del pago de comisiones ilegales y de sobornos, un enorme daño económico, un enorme perjuicio con obras sobrevaloradas, ¿no es cierto? Es decir, con toda la... ¿No es cierto? Sino que además se ha producido un enorme daño moral, porque quienes deberían ser los referentes de la conducta ciudadana están haciendo cola para ir presos. Entonces, yo siempre repito lo mismo. ¿Cómo le digo a un chico de 16 años, que es un nini, que ni estudia ni trabaja, ¿no es cierto?, que respete a las leyes, que se mantenga dentro del orden, que cumpla la ley cuando el presidente de la República está yendo preso por coimero? O sea, por eso yo creo que hay que ser muy severo, ¿no es cierto? Muy severo con respecto a esto, y que debería suponer incluso medidas excepcionales con respecto a temas como la prisión preventiva. Podemos ¿no? estar de acuerdo en que se pueden tomar medidas excepcionales, pero por mucha lucha anticorrupción que haya, no podemos tomar una acusación como una condena. Y lo que está sucediendo ya, no solamente a nivel social, sino a nivel jurídico, es que desde el momento en que se empiece a investigar, sea cual sea el imputado, ya se presume su culpabilidad. Tanto el fiscal como el juez, como incluso la sociedad, presupone su culpabilidad y no importa de qué cosa. Yo los escucho y defienda. me sorprende que lo que ustedes están haciendo, porque normalmente lo que ocurre en estos casos es que los acusados por este tipo de temas se quedan sin amigos, ¿no es cierto? Y nadie se acuerda de que los conocía, ¿no es cierto? Pero ustedes están saliendo a defender a su profesor con la convicción de que merece ser defendido. Y somos no solo dos. No, yo creo que eso es algo muy resaltante. No, son 100 alumnos de la Universidad del Pacífico. O sea, pero ¿de más qué 50... pueden dar fe que ustedes no pueden? Porque la vida te puede dar sorpresas, es decir, Sí, puedes por supuesto. descubrir de que gente en la que tú le dabas toda la fe y que tú creías en ella, de repente te decepciona. o sea, a mí me ha pasado personalmente con Susana Villarán. Conozco hace muchísimos años a Susana Villarán, su esposo era diputado, hicimos denuncias sobre violación de derechos humanos, o sea, hubo secuestros, casi lo matan. O sea, yo conozco esa familia. Y lo último que me podía pasar por la cabeza es que Susana Villarán podía meter la mano. Y Susana Villarán está presa porque ella misma está aceptando que metió la mano. Dios mío, hasta ahora lo pienso y me cuesta creerlo. Pero ocurrió. Entonces, si ocurrió en el caso de Susana Villarán, ¿por qué no en otro? Mira, Nicolás, yo creo que el mensaje en sí, en el que todos estamos de acuerdo, todos los que hemos firmado estos pronunciamientos, es que más allá de que creemos en la inocencia del profesor Cantu Arias, lo que estamos tratando de defender es el uso correcto de la prisión preventiva. Y la corrupción hay que investigarla, y hay que investigar al profesor Cantu Arias también como parte de esa investigación. Claro, lo que ustedes dicen es que él no merece, por el contexto, por los elementos que hay, que esta investigación se haga con él preso. Correcto, Claro. sobre todo cuando hay otras medidas alternativas que cumplen la misma función. Y hay que recordar, Nicolás, creo que es sumamente importante, el miércoles de la audiencia del impedimento de salida, el profesor Fernando Cantu Arias tenía un ticket que pudo haber utilizado para irse a Ecuador. Y no lo usó. No se fue. Y además Bueno, se allanó al impedimento de salida. Yo creo que eso sí es un elemento importante, porque, o sea, hay... Es decir, está claro que la policía ya tendió el cerco, ¿no es cierto? Y que ahora ya es bien difícil escaparse, pero igual es un gesto que hay imputados que van a todas las audiencias, que se presentan, que van a lecturas de resoluciones que van a implicar que probablemente ahí no salgan por no sé cuánto tiempo, ¿no? Y antes de tener el impedimento de salida, horas antes, cuando en los medios salió, va a haber audiencia de impedimento de salida porque uno de los investigados se fue a Estados Unidos, si no me equivoco, él tenía el pasaje en la mano. Él pudo coger sus maletas, irse al aeropuerto, se iba a Ecuador. Y no lo hizo. Y no solo no lo hizo, fue yo creo que más allá de cualquier otra consideración, ustedes tienen derecho a ser escuchados. Por eso han estado acá. Gracias, Nicolás. Y me parece que, no sé, los sentimientos que me imagino que debe tener Fernando Cantu Arias en un momento tan difícil, que haya chicos como ustedes dispuestos a salir a defenderlo, ¿no? Eso Sí. tiene un valor del que muy pocos en este momento se pueden enorgullecer. Es el ejemplo ¿no? que él Es le el ha dado a ejemplo que todos sus siempre ha dado. amigos. Vamos. Recordamos que independientemente de su caso, cómo se está utilizando la ley. Recordemos que desde el año pasado se está banalizando casi la prisión preventiva.
se están tergiversando los supuestos y Fernando lamentablemente ha sido una de las víctimas Ahora, de esta utilización. o sea, yo sé que ustedes que son abogados, yo no soy abogado. O sea, yo lo que soy un periodista que estoy harto de la corrupción y quiero que este país cambie. Y también nosotros. Y yo creo que la prisión preventiva, o sea, que supone, ¿no es cierto?, que haya la presunción de que estás involucrado en un delito que podría llevarte a la cárcel, hay un peligro de fuga o hay un peligro de obstaculización, ha ocurrido o sea, en montones de casos. Por ejemplo, yo no entiendo por qué los miembros del Club de la Construcción no están presos. O sea, el señor Graña no está preso. No entiendo. No entiendo, porque hay evidencias de que ha habido manipulación de la contabilidad para ocultar el pago. O sea, ha habido obstrucción a la justicia. Es más, ahora ya están en la fase de que están aceptando, ¿no es cierto? Lo cual es una prueba de que era legítima los requerimientos. No entiendo por qué ellos están libres. Bueno, habría que analizar su caso a la luz del- pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Fernando Cantuarias está preso y ninguno de los señores del Club de la Construcción lo está? Es algo que a mí no me cabe en la cabeza hasta hoy. Probablemente, pero no podemos juzgar con base a conjeturas. Hay que, Tendríamos mirar que así analizar nomás. el- Hay que mirar hacia arriba en el sistema de justicia. Eso no ha sido resuelto por los jueces, ha sido resuelto por otra instancia. Que además ha puesto 80 barreras antes de que puedas volver a plantearle a esta gente la prisión preventiva. todo Bueno, caso tiene confiamos que- en bueno. que la sala vaya... Bueno, muchas gracias. Correcto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. No, a ti, Nicolás. Carlos Almandoz y Astrid Medianero, estudiantes de Derecho. Bueno, tú entiendo estás ya terminando, ¿no? La Sí, yo universidad. egresé hace poco. Sí, me ponen acá, sí, recientemente egresada. Muchas gracias por estar acá.